Buenos días, compañeras y compañeros. Como venimos haciendo desde Podem, nos disponemos a informar sobre la situación política del momento, desde cuestiones autonómicas a cuestiones más internacionales. Durante la semana pasada hemos observado atónitas un nuevo episodio de corrupción producido de nuevo desde el seno de la Secretaría de Organización del PSOE. Santos Cerdán gestionó y cobró comisiones por obras públicas junto con Koldo García y Ábalos. Esta situación la traducimos en varias lecturas. En primer lugar, no se trata de un caso Koldo, Ábalos o Cerdán. Es un caso PSOE, donde en un futuro veremos el alcance real de esta trama. La corrupción es un mal endémico del bipartidismo, que nos dice de nuevo que este problema se extiende hasta los tiempos de nuestra fundación. Esto implica que la corrupción sigue estando en las instituciones y que nosotras, como formación y con experiencia ya de gobierno, no nos han podido achacar ningún caso de corrupción y, pese a ello, las cloacas del Estado nos destrozaron con sus periodistas corruptos, sus jueces corruptos y sus policías corruptos, porque sabían que a nosotras no se nos puede comprar y que tenemos voluntad para cambiar las cosas a cualquier precio. A su vez, nosotras exigimos que el PSOE devuelva hasta el último euro robado, pero no vamos a caer en la intención de la derecha de votar una moción de censura presentada por ellos, cuando además es que representan lo peor de nuestra política y, por supuesto, también representan la corrupción. El principal motivo del auge de la extrema derecha es la moderación del PSOE y sus acuerdos de Estado con la derecha, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el rearme y no actuar con contundencia contra las cloacas del Estado, que les iba muy bien anteriormente y ahora se les han vuelto en contra. Ahora la historia está poniendo a cada uno en su sitio, y aunque intentaron matarnos, no lo consiguieron. Seguimos siendo la única alternativa de gobierno que no roba y que apuesta por hacer políticas valientes para la gente. En el plano internacional, Israel sigue en su intención de iniciar una guerra a escala mundial atacando a Irán. A su vez, Irán respondió bombardeando Tel Aviv y, en consecuencia, la escalada bélica sigue subiendo con el temor de que se expanda el conflicto. Israel ha constatado que es la Alemania nazi del siglo XXI con la complicidad de los Estados Unidos, tras haber masacrado al pueblo palestino entero. La agresión la ha iniciado Israel y el derecho internacional ha perdido todo sentido cuando la comunidad internacional no ha realizado una respuesta a la altura de las circunstancias. La muerte de personas inocentes es la última consecuencia de un sistema establecido tras la Segunda Guerra Mundial y que se ha visto inoperante. La historia les acabará juzgando. Este mes es el mes del orgullo, pero estamos en un momento muy complicado para el colectivo LGTBIQA+, puesto que la ola reaccionaria de la derecha sigue respondiendo con odio contra las personas del colectivo y por ello hay que seguir protestando con contundencia en las calles para defender el derecho de las personas a ser y amar a quienes quieran, sin ser repudiadas o juzgadas. Así que nosotras tenemos muy claro que defenderemos sus derechos y confrontaremos directamente contra todas las políticas y los menosprecios de los gobiernos ultra y también de los sectores, tengamos en cuenta, más TERF del PSOE. Un año más, gritaremos bien fuerte que somos orgullosamente libres de amar a quien queramos, de ser como queramos, sin ningún tipo de restricción. A su vez, el gobierno de Mazón sigue con su proyecto en favor de beneficiar a las empresas constructoras. Tras haber derogado el decreto de tanteo y retracto que Podemos impulsó desde las instituciones valencianas y que además ayudó a adquirir más de 800 viviendas para el parque público valenciano, la derecha, con su irresponsabilidad habitual, decidió prescindir del decreto porque, pese a su rédito anterior, no lo consideraba útil. Ahora, lo que sí consideran útil es derogar el decreto 80/2023, que garantizaba unas calidades y unas dimensiones concretas para las viviendas construidas, porque así los promotores inmobiliarios podrán construir más viviendas, que se traducirá además en infraviviendas que no resolverá el marco de la oferta del que tanto habla la derecha. Eso no ocurrirá básicamente porque para el PP la vivienda solo es un bien de mercado y no es un derecho para las personas. Si fuese un derecho de verdad, habría aplicado la ley de vivienda y topado el precio del alquiler, y no lo ha hecho.
La Dana nos mostró qué ocurre cuando no se toman precauciones al construir indiscriminadamente en zonas inundables y buscar exclusivamente el beneficio económico. No han aprendido nada. Y es más, van a ir subiendo de nivel al pedir competencias al Estado sobre el litoral valenciano para seguir explotando las costas. Hay que ponerles freno y echar a estos auténticos irresponsables fuera de las instituciones. Seguint en aquesta línia, PP i Vox han pactat un pla financer del PP amb totes les peticions de Vox satisfetes. De les mesures ultres pactades es troben, per exemple, la de declarar Alacant com a ciutat castellanoparlant, dificultar les ajudes per a les persones migrants i modificar els continguts del Plan Municipal d'Inclusió i de Joventut. Estem davant un nou cas de concessió al feixisme per a part d'una dreta amb moltes necessitats i amb ànsia per a continuar governant per a les seues butxaques. Al PP no li importa cedir la seva agenda política mentre puga continuar amb l'especulació a Alacant, com ha fet sempre. Des de Podem critiquem aquest pacte i ens oposem a veure com Alacant es transforma en un territori d'odi. Continuarem barallant. Con todo esto y como siempre, nos vemos en las calles, compañeras y compañeros.